Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el equipo 7 y vamos a explicar lo que viene siendo las listas. El equipo está integrado por Diego Iván, Roberto, Abigail y por mí, Gabriel. Yo les voy a dar lo que viene siendo las listas enlazadas y sus fundamentos teóricos. Básicamente, una lista enlazada se parece mucho a un array, pero con la diferencia de que se va a acceder a los elementos no por medio del índice, sino por medio de un apuntador. En una lista los elementos vienen estando dispersos, es una de sus características. El puntero siguiente del último elemento de la lista va a apuntar hacia el valor nulo. Esto dando a denotar que es el final de dicha lista. Para acceder a un elemento, la lista es recorrida comenzando desde el inicio. El puntero siguiente permite el desplazamiento hacia el próximo elemento. El desplazamiento viene siendo en una sola dirección, que viene siendo desde el principio hasta el final de la lista. Esto en una lista enlazada simple, que solo permite ese movimiento. Una enlazada doble ya permite un movimiento de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero esto solamente viene siendo una simple. Esto es como se maneja gráficamente una lista. Desde el inicio, apunta hacia el dato y entonces el apuntador da hacia el siguiente dato y así sucesivamente. Hasta que nosotros querramos el fin, el último puntero siguiente va a apuntar hacia nulo, como ya lo habíamos comentado. Siempre debemos de tener un puntero de la forma --agenda, agenda viene siendo nuestro ejemplo, para recordar la posición en memoria del primer elemento de la lista. Si perdemos este puntero, prácticamente se pierde toda la lista, por eso hay que tener mucho cuidado con este detalle. Y dicho puntero se va a definir así. Struct. Con el struct vamos a empezar nuestra lista. --agenda primero. Esto nos va a indicar que es nuestro primer elemento de la lista. Es el que decimos que no debemos de perder. Es muy importante. Y para crear una lista básica, simple, nada más necesitamos las librerías IOStream y stdelib.h. Con esto daremos fin a mi parte. A continuación mis compañeros van a decir lo que vienen siendo operaciones con listas y varias cosas más. Gracias. Buenos días compañeros, mi nombre es Iván y a continuación les voy a presentar los tipos abstractos de datos. Como todos saben, en las exposiciones pasadas un tipo de dato es definido por el programador, se denomina tipo abstracto de datos. Para distinguirlo de los tipos predefinidos de datos, los tipos abstractos de datos están formados por los datos estructurados de datos y las operaciones que se realizan sobre estos datos. Las estructuras de los tabs, por así decirlo así, son sus siglas, se componen de datos, partes, la interfaz y la implementación. Esto se debe a que las estructuras de datos reales que utilizamos para almacenar la representación de un tipo abstracto de datos son invisibles para los usuarios. Las principales ventajas que nos aportan los tabs son los siguientes: mejoran la contextualización y hacen más claro y comprensible el código, hacen que el sistema sea más robusto, reduce el tiempo de recopilación, permiten modificar la implementación sin que afecte la interfaz pública, facilitan la extensibilidad. La construcción de un tipo abstracto de datos consta de dos interfaces bien diferenciadas entre ellas, la especificación formal y la implementación informal. Las características de un tab no deben depender de su realización concreta, sino solamente de cómo queremos que sea su comportamiento, lo cual llamamos especificación. Para la especificación de un tipo abstracto de datos es de lenguaje natural. Hemos de seguir los siguientes esquemas para la especificación informal. Tipos de datos es nombre del tipo, darle el nombre a la lista de las operaciones. La siguiente consiste en valores, que es la descripción de los posibles valores a ingresar. Y las operaciones describe cada operación que se realiza.
Primero indicaremos el nombre del tipo abstracto de datos y citaremos todas las operaciones definidas en el apartado valores. Describiremos los posibles valores de los datos de este tipo, pero lo haremos desde un punto de vista abstracto, sin pensar en la posible realización concreta. Finalmente, en el apartado operaciones, haremos una descripción de cada una de las operaciones definidas por el tipo abstracto de datos. La especificación formal nos permite definir conceptos de manera mucho más precisa. Para ello utilizaremos este esquema: tipo, nombre del tipo de datos. Ahí le podemos dar cualquier nombre. Sintaxis, forma de las operaciones. Semántica, significado de las operaciones. En el apartado sintaxis proporcionamos el tipo de datos de entrada y de salida de cada una de las funciones definidas sobre el tab, mientras que la semántica describiremos sus comportamientos. Sin embargo, esta vez lo haremos siguiendo normas algebraicas básicas. Bueno, eso fue todo sobre mi tema de tipos de datos abstractos. Mi nombre es Abigail Vázquez Monroy y yo les voy a explicar sobre clasificación de listas enlazadas. Primero son listas simples enlazadas básicas. Tiene un enlace por nodo. Este enlace apunta al siguiente nodo en la lista o al valor nulo o la lista vacía. Si es el último, una lista enlazada siempre contiene dos valores: el valor actual del nodo y un enlace al siguiente nodo. Por ejemplo, aquí vemos 3 nodos. El primero apunta al segundo nodo y el segundo nodo apunta al tercer nodo, pero el tercer nodo siempre va a estar vacío, no va a apuntar a nada. Por eso a este último se le llama valor null o un valor vacío, porque no está apuntando a nada. Estas listas siempre se van a manejar con arreglos y con apuntadores. Por eso es necesario manejar bien arreglos y apuntadores. Veamos un claro ejemplo, el de una lista de reproducción. Tú le dices a tu programa cuántas canciones vas a reproducir. Entonces aquí tenemos nuestra lista enlazada. Entonces va a ir la primera canción, la segunda y la tercera. Pero de la tercera ya no va a haber otro valor porque la lista es nula. No existe ningún valor ahí. Declaramos un arreglo de 3 posiciones. Estas 3 posiciones van a ser los 3 nodos. En el primer valor pueden ser de tipo entero, char, flotante. Metemos un valor, metemos el segundo valor y metemos el tercer valor. Pero en el primer valor va a estar apuntando al segundo valor y el segundo valor va a apuntar al tercer valor. Pero ese tercer valor no va a apuntar a nada porque el último va a ser un valor vacío. Se compone de lista doblemente enlazada. Lista de 2 vías. Cada nodo tiene 2 enlaces. El primero, 1, apunta al nodo anterior o puede apuntar al valor nulo si es el primer nodo, al valor null. El segundo va a apuntar al nodo siguiente o va a apuntar al valor null si es el último valor, en este caso. Como lo veíamos anteriormente, el primer valor va a apuntar al segundo valor, pero el segundo valor va a apuntar al tercer valor y al primer valor. Entonces, estas son las listas doblemente enlazadas porque apuntan tanto al primer valor como al último valor, al tercer valor, en este caso. Listas enlazadas circulares. El primer y el último nodo está unido. Podemos empezar por cualquier nodo y seguir la lista en cualquier dirección hasta que se regrese al nodo original, vista como lista sin comienzo ni fin, usado para dirigir buffers, para ingerir datos y para visitar todos los nodos de una lista a partir de un nodado. Una lista enlazada es circular que contiene 3 valores enteros. Un claro ejemplo es una lista de reproducción que puedes ir cambiando canciones y así también empezar desde la primera canción. Así es esto de los nodos circulares, que puedes ir el primero, el segundo, el tercero
y el último va a regresar al primero. Por eso se dice que no tiene fin, porque siempre va a ir regresando en círculo, va a ir dando vueltas. La última son listas enlazadas doblemente circular. Cada nodo tiene dos enlaces. Como aquí vemos, el primero está enlazado con el segundo con el tercero. Entonces, el primero también va a estar con el último, porque el enlace anterior del primero nodo va a apuntar al enlace siguiente del último nodo, y del último va a apuntar al primero. Como aquí lo vemos en la imagen, que el primero va con el segundo, pero el segundo también va con el primero, y el primero va a ir con el último, y el último va a ir con el primero. Por eso son doblemente enlazados, porque va a ir el primero con el segundo con el tercero, pero así también van a regresar. Esto es todo de mi parte y los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, a continuación yo les voy a exponer lo que es operaciones con listas enlazadas. Una lista de enlace es una lista enlazada de nodos, donde cada nodo tiene un espacio, excepto el último. Se enlaza con el nodo siguiente y en enlace del último nodo contiene null, no apunta a ningún valor. Sirve para indicar el final de la lista. Aquí podemos observar un ejemplo de la lista enlazada de nodos, y pues aquí podemos observar un seguimiento.